Hola hermanos, el día de hoy, 28 de octubre, la iglesia celebra la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo. Estos son apóstoles, llamados por el Señor Jesús, elegidos por Él, porque es Él el que llama, es Él el que elige. No es que yo me autodenomino apóstol, no me pongo a mí mismo ese título, no puedo. Los apóstoles son ellos, los llamados por el Señor Jesús. La iglesia es apostólica, eso es diferente. Veamos la diferencia, fíjense. Leemos como evangelio el día de hoy el capítulo sexto de Lucas, en el que se nos cuenta que Jesús llamó a sus discípulos y de entre ellos eligió a 12 a los que llamó apóstoles. ¿Quién los llamó apóstoles? Jesús los llamó apóstoles. Muy bien, pero estos 12 apóstoles tendrán la misión de extender el Evangelio por todas partes. Eso es lo que justamente nos cuenta el Evangelio. Y ellos son, capítulo segundo de la carta a los Efesios, que leemos hoy como primera lectura, el cimiento, el fundamento sobre el que está sentada la iglesia, valga la redundancia, fundada por el Señor Jesús. Por eso es importante esto. La apostolicidad de la iglesia es lo que garantiza que es la iglesia fundada por el Señor Jesús. La apostolicidad no es secundaria, no es opcional. Lo que, insisto, prueba que la iglesia fundada por Cristo es esta, es precisamente que puede hundir sus raíces desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la gran tradición hasta llegar a los apóstoles. Por eso, la figura de un apóstol siempre es fundamental y es importante, no solo como modelo y como ejemplo de vida, sino porque nos garantizan que efectivamente llegamos hasta el corazón del mismo Señor, porque ha sido Él el que los ha nombrado a ellos, el que los eligió a ellos. San Simón, el apodo se le ha puesto de Celotas o el cananeo. Vamos, si somos rigurosos desde el punto de vista histórico, los celotes como tal aparecerán hasta después de muerto y resucitado el Señor Jesús, después del año 30. Así que por lo tanto él no podía ser miembro de esa secta. Esa secta va a ser la que va a provocar la caída de Jerusalén. Ellos en una rebelión, en una revolución, provocarán la reacción de Roma, con los emperadores Vespasiano y Tito, que van a destruir Jerusalén en el año 70. Pero probablemente el apodo le viene de que era un poco impulsivo, de que era un poco fanático, si lo quieren así. Judas se le apoda Tadeo para distinguirlo evidentemente de Iscariote. Ese no tiene nada que ver y de santidad no tendrá nada nunca. Pero Judas Tadeo, Tadeo significa valiente para predicar. Y lógico, su valentía le llevará hasta el martirio. Ambos sufrieron el martirio, según la tradición, en Persia, después de que se juntaron en Mesopotamia, y ahí juntos se dirigieron hacia la zona de lo que hoy en día sería Irán, para que me entiendan. Y ahí estuvieron evangelizando hasta que sufrieron el martirio. Judas Tadeo es uno de los santos más populares de la iglesia, porque se le atribuye su intercesión en muchas causas milagrosas en situaciones, llamémosle así, imposibles. Y esto es precisamente lo que nuestra fe nos enseña, recurrir a la santidad de una persona para modelarnos con ella y para también aprender de ese modelo a vivir delante de Dios y en su presencia, incluso hasta la muerte. No es que Judas Tadeo tenga un poder en especial o un poder en particular, no, hombre. El único que salva y el único salvador, valga la redundancia, es el Señor Jesús. Pero qué lindo tener estos modelos que nos ayudan y a los cuales podemos recurrir para que nos acompañen en nuestra vida de fe. El manto verde con el que normalmente se le representa es porque es el apóstol de la esperanza. Y el medallón que lleva sobre su cuello, que es una imagen del Señor Jesús, es porque Judas y Santiago el Menor, acuérdense, son parientes del Señor Jesús. Se supone que son sobrinos nietos de San Joaquín y Santa Ana, por lo tanto sobrinos de la Virgen María, porque era pariente María de Cleofás, que con la otra María son los papás de Judas y de Santiago el Menor. De ahí viene su parentesco. Entonces la tradición siempre ha supuesto que la cara, la figura de Judas Tadeo es la más cercana, por su parentesco, a la del Señor Jesús. Ay, eran hermanos. Cuidado, el término en el mundo hebreo, en el mundo arameo, de decir hermano es decir pariente. Y por lo tanto ya está aprobado por la tradición que efectivamente eran parientes, porque eran, insisto, sobrinos, Judas y Santiago el Menor, de la Virgen Santísima, y por lo tanto primos del Señor Jesús. Eso es todo. No hay que andarle dando tantas vueltas a las cosas. Pidámosle a estos santos apóstoles que sigan intercediendo por la iglesia, para que no pierda el sentido de su apostolicidad y que jamás deje la iglesia de fundamentarse en lo que enseñaron los apóstoles. No en lo que enseñan mis criterios, mis gustos y mis acomodos, sino en lo que el Señor Jesús nos transmitió. Dios les bendiga.